Vamos a empezar comentando que tenéis la posibilidad de acceder a una newsletter que vamos a empezar a darle un poquito de caña. Vamos a empezar a meter contenido, ¿vale? He dejado comentario por ahí para que os empecéis a suscribir y posiblemente dentro de unos días, semanas, empezaremos a enviar semanalmente contenido de valor, ¿vale? Contenido de valor, ya sea en formato de artículos, de vídeos, educativos, como siempre, de análisis de mercado, resolución de dudas frecuentes, etcétera. Así que os recomiendo encarecidamente que os suscribáis, ¿vale? A la Cuando hablas de sesgar la direccionalidad del precio, ¿a qué hace referencia con la palabra sesgar? Hacemos referencia a determinar el contexto del mercado y a partir de ahí empezar a buscar oportunidades hacia esa dirección. Vamos a ver algún ejemplo. Este no sería un ejemplo claro en el que podemos sesgar la operativa, en el que podemos sesgarnos direccionalmente hacia uno u otro lado, porque este es un contexto más bien lateral. Es un contexto lateral en el que no tenemos un sesgo muy definido. Desde ese punto de vista, podemos esperar una operativa hacia uno u otro lado, porque además nos encontramos dentro de la zona de valor, ¿vale? Y las situaciones más claras, las situaciones más interesantes, las obtendríamos en los límites superior e inferior de esta estructura, ¿vale? Entonces, este no es un ejemplo muy claro en el que buscaríamos sesgarnos hacia un lado. Imaginad que nos encontramos en alguno de estos puntos. Estructura distributiva, ¿vale? Estructura redistributiva y continuación bajista. En cualquiera de estos puntos, cuando el mercado se encuentra en cualquiera de esos puntos, el sesgo es bajista. El sesgo direccional es bajista y deberíamos estar única y exclusivamente buscando operaciones en corto. ¿Por qué? Porque así lo determina el contexto. ¿Cómo determinamos ese contexto? Pues, ¿dónde está la última gran lateralización? ¿Vale? La última gran lateralización la tenemos ubicada aquí. Aquí tenemos una y ahí más abajo tenemos otra. Esto es lo que determina el contexto y es lo que determina el sesgo operativo. Si nos encontramos en posición de ruptura bajista, tenemos que aprovechar cualquier movimiento alcista aquí para buscar la continuación. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estamos sesgados direccionalmente por esta lateralización, que es una distribución. Ese es un poco, en términos generales, lo que hacemos referencia cuando inferimos que estamos sesgados hacia un lado o que el contexto viene determinado por algún rango en particular. En este caso lo tenemos ahí. Todo lo que sea que el precio se encuentre por debajo del rango, el sesgo direccional es bajista. Todo lo que sea que el precio se encuentre por encima del rango, en este punto, el sesgo direccional será alcista. Y tendríamos que estar intentando buscar cualquier retroceso bajista para incorporaciones en largo. La clave va a estar siempre dónde está el precio actual con respecto al último gran rango. Por eso digo que aquí no hay un sesgo muy claro, porque en el largo plazo, el gran rango está aquí, ¿vale? El gran rango es este, el gran rango es todo esto, y el precio actual está aquí, ¿vale? O sea que no hay no hay una clara definición de que el mercado esté apoyado por esto, ni por arriba ni por abajo, y en el corto plazo, este es el rango. El rango está aquí y estamos dentro. Entonces, por eso digo que en el momento actual no hay un claro sesgo. Si el precio se fuera para arriba y empezara a cotizar en esta zona de aquí, ya tendríamos a favor este rango. Y en ese punto sí que solo deberíamos estar buscando operativa en largo, operativa en compra. ¿Vale? Porque sesgo direccional es alcista, porque nos encontramos en este punto. Pero aquí que está tonteando, para mí no es claro todavía que haya una clara direccionalidad hacia el lado largo. Hablando antes del contexto, si el mercado hace eso y se encuentra aquí en este punto, el contexto es bajista, ¿vale? Porque venimos de esto, y esto es una distribución. Entonces, en este punto hay que empezar a favorecer continuaciones bajistas. El sesgo direccional será bajista. Hasta que eso no ocurra, yo mantendré predisposición de, si se presenta una oportunidad operativa en cualquier acción, valorarla. ¿El contexto cuál es? El contexto es de equilibrio-fortaleza, ¿vale? Equilibrio porque estamos aquí, y fortaleza porque estamos por encima de esto. Si estamos por encima de esta última lateralización, vamos a entender que hay cierto sesgo direccional alcista, que hay cierto control por parte de los compradores. Preguntaba la compañera antes qué queremos decir con el sesgo, con el contexto, pues esto es, ¿vale? O sea, todo lo que suceda aquí, yo estaré más predispuesto a comprar que a vender. Eso no quita a que si hay alguna oportunidad para vender o a que si el mercado me dice que hay posibles ventas, yo salga de él, como ocurrió aquí, ¿vale? Zona de máximos, vemos una sacudida, una potencial estructura distributiva menor, ya estamos pendientes y esto lo analizamos en directo, de cuidado que ruptura bajista, test y para abajo. Si os fijáis, muchas veces es casi perturbador cómo suceden este tipo de comportamientos. O sea, una estructura distributiva en una zona operativa clave, en máximos previos relevantes, con su sacudida, muestra de debilidad, test a la zona operativa y para abajo. Hemos liberado este último contenido de Volume Profile.
cosa que yo pensaba que iba a ser bastante más ligero, se me ha ido bastante pues eso, de duración, ¿no? Hemos empezado a meterle, como no sé hacer algo a medias o a medias tintas, empezó a meter el curso como si fuera algo independiente y se ha hecho bastante largo, pero bueno, lo agradeceréis porque la verdad que bajo mi punto de vista es un contenido muy bueno, ¿vale? Empezamos desde cero y abordamos todo lo necesario para convertirte realmente en un experto de lo que es el Volume Profile, la aplicación, el análisis de esa información objetiva que nos plantea el Volume Profile. Y bueno, si os interesa, estoy seguro que no vais a encontrar nada más potente en el mercado que esta información, este curso sobre Volume Profile. Eso os lo digo.